Interactio, ahora se lo vamos a escribir en el chat, en su teléfono inteligente o tableta o puede escuchar aún a través de su navegador web. Como dije, sí, tengan en cuenta que recién se incluyen los enlaces en las instrucciones en el chat. Hoy tenemos una agenda repleta y antes de comenzar me complace decir que nos acompaña Natalia Escobar, representando a la Secretaría de la IAIS, que es nuestra socia en la organización de estos seminarios web y quien presentará brevemente el tema. Bienvenida Natalia y por favor adelante. Muchísimas gracias, Lucas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los participantes en esta llamada. Me complace mucho darles la bienvenida a este diálogo público sobre seguros basados en índices. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de aprender sobre el uso de estos seguros basados en los resultados de una encuesta que la Iniciativa de Acceso a Seguros realizó entre supervisores de seguros de mercados emergentes, economías en desarrollo, pero también de economías avanzadas. Y también creo que se nos va a proporcionar una oportunidad de reflexionar en los retos que tenemos hacia futuro en el desarrollo de este tipo de productos. Em, Me gustaría empezar por resaltar que para la IAIS el tema de los seguros basados en índices ha sido muy importante. Nosotros tenemos un paper específicamente sobre cómo estos seguros pueden ayudar al tema de inclusión financiera, pero como vamos a ver hoy y cuando miramos el documento que A2II recientemente publicó, los seguros de índices también se encuentran en la intersección de tres tendencias muy importantes para el mundo de los seguros. La primera es una mayor atención y acción alrededor del tema de riesgo climático. La segunda es una tendencia clara de aceleración de la digitalización de la economía. Pero también del negocio de seguros y de los productos de seguros, que ha sido profundizada por la pandemia. Y la tercera es cómo podemos contribuir a la adopción a conseguir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible desde la inclusión financiera en seguros como una herramienta para aumentar la resiliencia. Em, en esto es claramente en el tema de cambio climático. Actualmente estamos en un momento en el que existe un reconocimiento indisputado de la importancia que tiene, de cómo los cambios en la temperatura están generando riesgos que se están materializando en mayores temperaturas, pero también en un aumento en la frecuencia, en la severidad de catástrofes naturales. Em, y es importante, también ha habido una importante cristalización alrededor del el rol que em, que, que desempeña el seguro en creando una resiliencia y permitiendo también la administración de estos riesgos climáticos. Y también ha habido una llamada a los supervisores de seguros para evaluar cómo el riesgo climático está impactando obviamente a sus compañías, pero también cómo los productos que se desarrollan para manejar este riesgo están siendo vendidos y administrados respecto de los tomadores de pólizas. Si a esto le sumamos el avance tecnológico, estamos viendo que además de las facilidades en la distribución del seguro, em, avances tecnológicos como el uso de Distributed Ledger Technology, de inteligencia artificial y particularmente de Internet of Things, de la Internet de las cosas, eh, facilitan el monitoreo permanente y la ejecución del seguro, dando lugar a, a datos que permiten
que se desarrollen nuevos productos basados en índices. Finalmente, obviamente, nosotros pues no podemos desconocer que tradicionalmente el enfoque de los seguros basados en índices ha sido la protección em, de agricultores y también tanto por el lado de cosechas como por el lado de ganado en agricultura y pastoreo. Y que son estas poblaciones que son más vulnerables y que son partes importantes de la economía, particularmente en países en desarrollo, se ven desproporcionalmente afectados por el cambio climático y por los desastres que están sucediendo. En este caso, pues es importante que los supervisores de seguros tengan una visión holística de los seguros de índices, no solamente desde los riesgos, que sin duda, pues como en todo producto financiero, producto seguro existen, pero sino también las oportunidades que se tienen y que ofrece para ayudar a manejar estos riesgos tan importantes para la economía. Finalmente, quisiera invitarlos a consultar tres papers en especial. Les vamos a enviar em, los links por el chat. Le voy a pedir ahorita a A2A Secretariat que los comparta. El primero es un issues paper de 2018 sobre seguros basados en índices, particularmente para mercados inclusivos de seguros. El segundo es un issues papers del 2018 también de riesgos climáticos relacionados con el sector asegurador. Y el tercero es un link a un borrador de application paper que está encabezado a sugerir cómo se puede supervisar los riesgos climáticos en el sector financiero. Este paper recientemente estuvo en consulta pública em, y está publicado en la página de internet el borrador. Pues les agradezco mucho toda su participación y su atención y de regreso a ti, Lucas. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación del tema. Y ahora tengo el agrado de pasar la palabra al moderador del webinar de hoy, Tomás Soleil. Tomás, sin duda, es conocido por muchos de ustedes de hoy, ya que perdón, si por favor, los que no hablan, si se pueden poner en mute, se les agradecería mucho. Transporte por lo general. Entonces podría ser que el dueño del chasis o del trailer, o el camión en este caso. Bueno, ya que Tomás es Superintendente General de Seguros de la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica, SUGESE, y presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASAL. Tomás también es miembro del Consejo de Gobierno de la ADOCI. Finalmente, la semana pasada fue nombrado para presidir el Foro de Inclusión Financiera, FIF, de la IAIS. Tomás, sea muy bienvenido y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Lucas, y muchas gracias a Natalia en representación de la IAIS y a Acceso al Seguro por haber organizado este diálogo público sobre seguros paramétricos. Es un placer moderar este seminario web, especialmente sobre un tema que está revolucionando el acceso a los seguros formales de manera muy acelerada. En los últimos años ha habido avances significativos en los seguros basados en índices. Se ha observado una serie de proyectos en países de bajos ingresos con gran impacto. De hecho, este enfoque innovador se ha ido consolidando gradualmente como viable para brindar servicios de seguros a ciertos segmentos excluidos históricamente o desatendidos del mercado y que de otro modo, mediante arreglos de seguro tradicional, difícilmente podrían obtener protección contra los riesgos que enfrentan poblaciones y comunidades. En realidad, el seguro basado en índice, que también conocemos como el seguro paramétrico, está evolucionando de forma constante y hoy llega a una amplia gama de consumidores, una amplia gama de personas y de empresas.
El éxito de innumerables programas y productos implementados, como lo decía antes, con índices cada vez más precisos e innovadores, así como modelos comerciales que utilizan canales de distribución alternativos que están mejor adaptados a las realidades de cada país, muestra que este tipo de seguro puede producir buenos resultados, especialmente cuando se encuentra bajo un marco regulatorio seguro, adecuado y pertinente para los distintos mercados. Por otro lado, decía Natalia hace unos minutos, con la creciente digitalización y la exponencial aplicación de muchos de esos, de esa tecnología, sobre todo después de la pandemia, y el uso de la tecnología en toda la cadena de valor de los seguros, permite un acceso a estos productos pues, mucho más directo, mucho más fácil para las poblaciones. El máximo cuando están respaldados por una regulación que lo habilita, dejando que los seguros basados en índices puedan prosperar más allá de una cobertura contra riesgos climáticos y catastróficos. Es decir, la gran variedad que veremos en esta discusión de esta hora y 15 minutos es impresionante. Esto abre nuevas posibilidades y oportunidades para los mercados aseguradores, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para supervisores, para reguladores y sin duda para legisladores y aquellas autoridades hacedoras de políticas públicas que están interesados en cerrar la brecha de protección en nuestros países. Este año la A2I ha definido como el tema del año el atender los objetivos de desarrollo sostenible y vincular cómo el seguro puede ser un instrumento crítico en este proceso. En un momento en que los gobiernos están saliendo de la pandemia, ayer leí un artículo, una compatriota, donde señalaba que estamos viendo la luz al final del túnel, pero aún estamos dentro del túnel, y esto genera toda incertidumbre y le genera también a los gobiernos pues todo un desafío de los pasos a seguir para poder remontar nuestras economías una vez superada la pandemia. Y en ello hay necesidades en diversas áreas políticas que son complejas e interrelacionadas, y a medida que se van construyendo, se van encontrando esas interrelaciones, esa manera como estas políticas públicas que se vayan creando puedan apoyarse también en el seguro. En particular, el seguro basado en índices ha demostrado que es un aliado importante para los gobiernos que están comprometidos con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En primer lugar, como parte de las estrategias para abordar el cambio climático, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que de repente es el que hemos tenido más a la vista y con mayor presencia en las discusiones, pero que también es un componente clave para lograr la seguridad alimentaria, lo cual aborda el objetivo número 2, y así podemos seguir enumerando muchos otros. El seguro basado en índices también ha demostrado que puede generar resiliencia a comunidades y personas al permitir que los clientes, que los asegurados, que las poblaciones accedan a la financiación, que aumenten la productividad y que los ingresos también puedan repuntar para estas poblaciones y mejorar su calidad de vida. Ahí tenemos el objetivo de desarrollo sostenible 9. Y sin duda, y ese es el número 1 en todo este planteamiento de las Naciones Unidas, reducir la pobreza y la vulnerabilidad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 lo define así, y el seguro, todos los que estamos acá lo tenemos seguramente muy claro, es una herramienta extraordinaria para darle esa red de solidaridad y protección al mutualizar los riesgos y poderlos dispersar y poder ayudar y darle la mano a aquellos que
son golpeados en algún momento por algún hecho incierto que puede truncar su proyecto de vida, que puede truncar sus esperanzas y que en ausencia del seguro y esta red de protección difícilmente podrá remontar a una velocidad adecuada. Pudiendo subsumir nuevamente en la pobreza a algunos que hayan logrado salir de ella o perpetuando la pobreza para otras poblaciones que históricamente son más vulnerables y más marginadas y que el seguro pues está llamado a ser un instrumento importantísimo en esta consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto también demuestra el importante papel que desempeñan los supervisores de seguros, se mencionaba hace un momento Natalia. Y el rol del supervisor de seguros en la definición, más que todo en el desarrollo económico sostenible es clave. Diálogos como este, donde podemos juntar distintos intereses, distintos interesados, donde podamos colaborar, empujar estas discusiones, son importantísimos a efecto de que mediante arreglos públicos privados el seguro pueda seguir siendo lo que es un instrumento de esperanza y de protección para poblaciones y empresas. Los reguladores no hacemos políticas públicas, los reguladores somos entes técnicos con un mandato muy claro de ver por la sostenibilidad y eficiencia de los mercados y el trato justo a los clientes, pero tenemos claro también el objetivo de desarrollo del mercado y la sostenibilidad de este en el tiempo. Y sin duda, la ampliación del acceso al seguro y el ingreso el seguro como instrumento de inclusión financiera permite cerrar la brecha de protección, permite economías más equitativas, economías más sostenibles en el mediano y largo plazo. Y allí el rol del supervisor como acompañante en la definición de estas políticas públicas y como provocador de algunas discusiones sin duda es relevante. A través de estas iniciativas que señalamos, podemos garantizar que nuestros mercados de seguros ofrezcan una gama y una diversidad necesaria de productos y servicios que respalden los objetivos de desarrollo de manera inclusiva. Por estas razones, el interés de los seguros basados en índices en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo ha aumentado, está aumentando entre los supervisores y muchas regulaciones específicas aprobadas, así como otros arreglos regulatorios, han permitido reconocer en diferentes mercados cómo los contratos de transferencia de riesgo basados en índices tienen su componente seguro y son llamados a ser parte del mercado. Sin más, no quisiera entrar en demasiados detalles. Tenemos tres extraordinarios expositores que nos van a profundizar en muchos de estos temas y nos darán sus diferentes perspectivas, tanto a nivel de supervisor como de industria. Comenzaremos este diálogo con la presentación de Regina Simoes. Regina es una amiga ya de mucho tiempo, coordinadora regional de la A2I para América Latina. Regina presentará en esta ocasión los resultados y hallazgos de la encuesta sobre seguros basados en índices, la cual se llevó a cabo por la A2I en el segundo semestre del 2020 con supervisores y representantes. Luego invitaremos a mi colega Germán Rodríguez, director de la División de Asesoría Jurídica de la SUGESE en Costa Rica, quien presentará la perspectiva amplia sobre el enfoque regulatorio y cómo se analizó el tema de los seguros paramétricos en nuestra jurisdicción a efecto de poderlos ver. Después de la presentación de Germán, escucharemos una perspectiva de la industria, la cual será presentada por Carlos Rosterelli. Carlos es el director general de Micro, que es una entidad especializada en seguros inclusivos, y estoy seguro que también, al igual que las otras dos, será una charla realmente interesante y llena de información útil para todos.
Sé que todos estamos ansiosos por comenzar, así que ahora le paso la palabra a nuestra primera oradora, quien es Regina. Por favor, Regina, adelante. Gracias, Tomás. Hola a todos. Como Tomás lo mencionó, esta presentación es sobre algunos de los hallazgos de la encuesta sobre seguros basados en índices realizadas por la 2CI en la segunda mitad de 2020. Es también una actualización de la encuesta de la 2CI de 2018 y tiene como objetivo apoyar a los supervisores y otros interesados en la comprensión de los seguros de índices. Para aquellos no familiarizados con el tema, el seguro basado en índices o seguro paramétrico es un seguro en el que los pagos al asegurado se activan mediante un índice previamente acordado que debe ser objetivo e independiente. Por ejemplo, la temperatura o la velocidad del viento. En teoría, cualquier riesgo que puede estar vinculado a un índice podría cubrirse con un seguro basado en índices. Próximo, por favor. En total se entrevistó a 28 supervisores de 27 países, 25 de ellos de mercados emergentes y economías en desarrollo. Por el lado de la industria, hubo 11 encuestados, tanto de economías emergentes como en desarrollo, así como de países desarrollados. Próxima, por favor. 16 jurisdicciones informaron que la legislación vigente permite o al menos no levanta barreras para los seguros basados en índices. Los supervisores de África y Asia han empezado sus programas nacionales de seguros de índices en la última década, tales como Mongolia en 2006 y Kenia en 2009. Ahí América Latina parece seguir esta tendencia, ya que varios países han desarrollado seguros basados en índices en los últimos 5 años, ya sea bajo el marco regulatorio actual o mediante la emisión de nuevas regulaciones. Próxima. La encuesta indica que las 3 principales preocupaciones de los supervisores con el tema se refiere a datos inadecuados o insuficientes, la limitada capacidad actuarial y técnica de las aseguradoras para implementar esos productos y el riesgo de base adverso. La falta de experiencia de los propios supervisores con este tipo de seguro es también una gran preocupación, por lo que la mayoría de ellos considera necesario brindar capacitación específica a sus equipos. Pero sin duda, un tema clave es el hecho de que los contratos de transferencia de riesgo basados en índices pueden no se encajar dentro de la definición legal de seguro. Próxima. De hecho, la imposibilidad legal de reconocer los contratos de transferencia de riesgo basados en índices como seguros y, en consecuencia, bajo su marco regulatorio, puede convertirse en la principal barrera para estos productos. Este es el caso de jurisdicciones donde la definición legal de seguro está fuertemente vinculada al concepto de compensación por pérdida o daño real, o cuando estos contratos están incluidos en el marco regulatorio de derivados. Para abordar el problema, los supervisores han adoptado diferentes enfoques dependiendo de si su legislación proporciona flexibilidad para permitir interpretaciones favorables. Se identificaron 3 abordajes regulatorios a través de la encuesta. La aprobación de leyes y o regulaciones específicas sobre seguros basados en índices, lo que proporciona seguridad jurídica para este tipo de seguros. La supervisora de Uganda nos brindó hoy, esta mañana, con un ejemplo de este enfoque en el diálogo anterior. Otro enfoque es la emisión de un dictamen jurídico a favor de incluir los productos basados en índices bajo el marco regulatorio de seguros, con base en el interés asegurable a la fecha de la contratación. Germán de SUGESE de Costa Rica
nos presentará sobre este interesante abordaje después de esta presentación. El tercer enfoque es la adopción de un programa piloto, generalmente en el contexto de un sandbox regulatorio como una excepción a la ley vigente. Tiene la ventaja de permitir que un producto sea aprobado en un ambiente controlado antes de que se introduzcan cambios regulatorios o se apruebe una legislación específica. Próxima. Bueno, los representantes de la industria también señalaron lo que ven como barreras y facilitadores para el desarrollo de los seguros basados en índices. Entre las barreras se destacan la ausencia de regulación sobre seguros basados en índices o incluso la prohibición de estos productos en ciertas jurisdicciones. Perdón, la escasez de datos y la falta de comprensión de los supervisores sobre el tema. En este sentido, se enfatizó la importancia de las discusiones previas con los supervisores para asegurar las aclaraciones adecuadas sobre esos productos. En cuanto a los facilitadores, la industria subraya la importancia del sandbox regulatorio y de centros de innovación. Similar a los centros de innovación, las aseguradoras de países más desarrollados sugirieron la creación de una estructura para evaluar los beneficios de productos innovadores, así como sus efectos adversos y además una ventana de oportunidades limitada para permitir acciones correctivas antes y después de la implementación de un producto. Se destacan otras sugerencias, tales como regulaciones más flexibles para estimular nuevos productos, requisitos de capacitación más sencillos para intermediarios, tratos fiscales especiales, la realización de censos agropecuarios y, muy importante, que los supervisores desempeñen roles más activos como facilitadores. Por ejemplo, coordinando amplios debates entre las partes interesadas. Próxima. Bueno, según los supervisores entrevistados, se comercializan alrededor de 53 productos en las 16 jurisdicciones donde los seguros de índice están permitidos, ofrecidos por 74 aseguradoras. Hay más aseguradoras que productos porque algunos de los programas en esas jurisdicciones están estructurados en la forma de consorcios, con un único producto estándar para todas las aseguradoras. Es el caso de Ghana, Mongolia y Mozambique. Próxima. A nivel micro, la mayoría de los productos todavía se concentra en los riesgos relacionados a la agricultura y ganadería, especialmente los pequeños propietarios. Pero se observa una nueva gama de productos que brinda protección a varios segmentos, desde consumidores de bajos ingresos y MIPYMES hasta clientes más sofisticados como empresas de construcción y transporte. En el nivel meso, los productos se dirigen a la agroindustria, los bancos y las instituciones de microfinanzas. Los canales de distribución utilizados incluyen los tradicionales, pero también canales alternativos adaptados a las realidades de los países, tales como tiendas minoristas, plataformas de Internet, asociaciones y cooperativas de agricultores, sociedades cooperativas de ahorro y créditos y otros agregadores. En general, los seguros se comercializan de forma agrupada, por ejemplo, vinculados a insumos y distribuidos por comerciantes de agronegocios, o aún mediante ventas vinculadas que involucran otros servicios financieros. O sea, las alianzas son clave. Próxima. Bueno, aún predominan la anterior, por favor. Aún predominan las coberturas de riesgos agrícolas basadas en índices agrometeorológicos con un aumento en productos de índice de rendimiento de área.
pero se observa una serie de productos innovadores con índices más complejos y precisos. Por ejemplo, hoy por la mañana se presentó hubo una presentación de la industria de ACA, de Indonesia, un microseguro salud que usa la cantidad de células sanguíneas como índice, o a un seguro para el transporte de cargas sensibles a la temperatura medido por sensores. También se nota un aumento en la cantidad de productos que cubren riesgo de activos y aún para clientes más sofisticados. Entre ellos llama la atención de un seguro para cubrir las pérdidas netas a una central hidroeléctrica por sequía en Colombia. Próxima. Bueno, como mensaje final, me gustaría enfatizar que los seguros basados en índice, por su estructura y rápida evolución, requieren un monitoreo continuo, incluido su impacto en los consumidores. Esto requiere que la industria y especialmente los supervisores estén debidamente capacitados para enfrentar los nuevos retos que seguramente están por venir. Finalmente, para aquellos interesados en saber más sobre los seguros basados en índices, nos complace informarles que la publicación Seguros de Índices, Estado Regulatorio, Desafíos en 2020, ya está disponible en nuestra página web. Muchas gracias, Tomás. Te paso la palabra de vuelta. Muchísimas gracias, Regina, por la presentación. Bueno, estamos informados de que el informe que acaba de presentar Regina ya se encuentra en la página web de Acceso al Seguro. Tal vez les agradezco si podemos poner en el chat la dirección, sea del informe o de la página. La página tiene cantidad de información muy interesante de los diálogos entre supervisores y los diálogos públicos también. Así que los invito a revisar, que hay muchísima información que puede ser de mucha utilidad. Este informe proporciona esta visión general de la evolución de los seguros indexados en los últimos años y que tendrá estos ejemplos mucho más detallados que nos ha mencionado Regina. Regina, una pregunta antes de pasar al siguiente orador. Me gustaría, si nos puedes comentar rápidamente, con base en las experiencias reportadas por los supervisores, ¿diría usted que existe algún enfoque regulatorio más eficiente? En tanto, nos conversas de tres vertientes diferentes y pueden haber más todavía de aquellos que no nos han reportado en este. Gracias, Tomás, por la pregunta. De hecho, creo que todo depende del contexto de cada jurisdicción. Lo más importante, especialmente en el caso de productos destinados a los segmentos más vulnerables o subatendidos, como por ejemplo la agricultura, es que estos productos sean reconocidos como seguros en su marco regulatorio y no tratados como meros instrumentos de especulación financiera, porque solo entonces podrán ser supervisados y consecuentemente ofrecer herramientas para protección a los consumidores. Esto no siempre depende de la existencia de regulaciones específicas, pero sí depende de la experiencia del supervisor en seguros basados en índices. De ahí la importancia de la capacitación que mencioné antes. Perfecto, Regina, muchísimas gracias por la respuesta. Recuerden que pueden ir enviando sus comentarios, respuestas por medio del chat, que al final de las presentaciones estaremos abriendo un espacio para ello. Este tema que señalaba Regina, pues nos trae muy bien a nuestro próximo orador de hoy, que es Germán Rodríguez. Porque Germán tiene una amplia experiencia en seguros, habiendo trabajado anteriormente para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Seguros y el Bufete Regional Centroamericano Consorcio. También es disertante en temas de seguros, pero hoy se presenta como mi colega y como director de la División de Asesoría Jurídica de la SUGESE, a efecto de compartir el enfoque regulatorio de Costa Rica para darle la apertura a la posibilidad de la oferta de seguros paramédicos. Bienvenido, Germán, es tuyo el
Gracias, Tomás, y a los organizadores. Un saludo para todos los participantes. Efectivamente, les voy a comentar un poco la aproximación regulatoria de supervisión que se hizo en Costa Rica para el tema de los seguros paramétricos. El siguiente, por favor. Se hizo mediante un dictamen jurídico o una opinión legal. Este instrumento en nuestro país permite que la superintendencia haga una valoración de cómo está regulado un tema y explique o emita su posición oficial sobre las posibilidades de aplicación de la ley. Y en el caso de los seguros por índices o paramétricos, fue presentada una consulta, bueno, varias consultas simultáneamente sobre la posibilidad de comercializar seguros paramétricos en Costa Rica, lo que dio lugar a este análisis que de todas formas era un asunto que ya se venía estudiando al interno de la superintendencia. Siguiente, por favor. Básicamente esta diapositiva así tan navideña lo que proyecta es cómo está estructurada la ley en Costa Rica y es importante explicarlo porque claramente la opinión legal que da la superintendencia depende de nuestra legislación particular, sabiendo que en otras jurisdicciones puede ser distinta. Recordemos primero que la ley de contrato de seguros lo que regula es una actividad que es una actividad privada que por principio debería desarrollarse de forma libre por ser privada, bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, pero que por el interés público que tiene, el Estado decide poner una serie de restricciones. Eso significa que fuera de las restricciones que están en la ley, lo demás es permitido. Entonces la ley tiene 3 capítulos principales. El primer capítulo, que son disposiciones generales, aplican a todos los seguros que hay en el mercado y tiene una definición muy homogénea con el resto de definiciones en el mundo, donde dice que el contrato de seguros, en el cual el asegurador se obliga contra el pago de una prima y en caso de que se produzca el evento de riesgo que es cubierto y aquí abre 3 posibilidades. Una, indemnizar el daño producido a la persona. 2, satisfacer un capital. 3, una renta u otras prestaciones dentro de los límites y condiciones convenidos. Esta definición es importante porque no cierra el espectro legislativo solo a la posibilidad de indemnizar. Y es que recordemos que jurídicamente indemnizar significa restablecer una situación patrimonial que se vio afectada. O sea, prácticamente que el concepto de indemnizar siempre va asociado a un daño efectivo. Y es ahí donde muchas jurisdicciones encuentran un obstáculo porque su ley habla de que los seguros patrimoniales o otros tipos de categorías similares como los seguros de daños tienen que cumplir ese límite o ese principio indemnizatorio en el cual lo único que se puede pagar, es decir, no se puede pagar más de la pérdida realmente sufrida. En nuestra legislación existe esa regla indemnizatoria. El dictamen jurídico lo que analiza, como lo ha hecho la academia desde ya hace muchos años, es que no existe un principio indemnizatorio en los seguros patrimoniales, sino que es una regla indemnizatoria porque tiene muchas excepciones, como los contratos a valor acordado, etc. Entonces nuestra ley en el capítulo segundo no habla de seguros patrimoniales, sino que habla de seguros de daños. Entonces ya no se encuadra dentro del marco de que tiene que existir un daño, y es en ese capítulo que expone que los seguros de daños son seguros que cubren la posibilidad de pérdida en el patrimonio y que son contratos de mera indemnización y no pueden constituir para la persona asegurada o beneficiaria fuente de enriquecimiento sin causa. Eso de entrada representa un obstáculo para los seguros paramétricos, porque los seguros paramétricos por naturaleza no son contratos indemnizatorios. Son contratos que a la hora de analizar el riesgo base toman consideración de las posibles pérdidas, pero a la hora de pagar, que es cuando se verifica si se cumple o no la regla indemnizatoria, no hacen el análisis de la pérdida real, sino que pagan. Los seguros paramétricos, la magia que tienen es que
pagan de forma inmediata, ayudan en las fases iniciales de la emergencia, en la atención y en la rehabilitación. La parte de reconstrucción también la pueden abordar, pero usualmente para la parte de reconstrucción hay seguros patrimoniales o de daños que analizan la pérdida y valoran, hacen los ajustes y después pagan. Entonces, pueden ser instrumentos complementarios o solo se puede usar el paramétrico, pero la esencia es que se pague rápido. Por eso es que se usa el índice o el parámetro, para que haya una verificación rápida y ese dinero le llegue a las personas cuanto antes, lo cual es esencial para los temas de resiliencia y el logro de objetivos, sobre todo en los grupos más vulnerables, porque no es lo mismo para una empresa esperar 6 meses un ajuste de pérdida que para una familia vulnerable esperar 15 días o un día. Hace mucha diferencia. Entonces, con el caso de seguros de personas, lógicamente no aplica la regla indemnizatoria. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. La conclusión del dictamen jurídico costarricense es que cuando los seguros de daño se definen como seguros de mera indemnización, no contemplan definitivamente los seguros paramétricos. Entonces, los seguros paramétricos se convierten en un seguro atípico que está regulado por el capítulo primero de temas generales de los seguros, pero que no le aplican las regulaciones de los seguros de daños porque su propia definición es excluyente de seguros no indemnizatorios, sin que en ninguna parte de la ley diga que en Costa Rica no pueden operar seguros que seguros de tipo patrimonial que cubran riesgos patrimoniales que no sean los de daños. Entonces, como explicaba, esta es una ley que lo que hace es limitar la actividad privada. Entonces, los límites que no estén expresamente establecidos en la ley significa que es una actividad privada que se puede desarrollar. Entonces, cuando decimos que tiene que cumplir con reglas generales, estamos hablando de que es un seguro que cubre riesgos asegurables, como en este caso la posible pérdida patrimonial, en el cual se requiere un interés asegurable que es fundamental porque es ahí donde se va a separar este seguro de los temas de especulación. Y eso son principios comunes con todos los seguros, pero la separación o donde se alejan estos seguros de los seguros de daños es que no cumplen con la regla indemnizatoria. Y aclaremos una cosa, no significa que no consideran la pérdida. La pérdida se considera al momento del análisis del riesgo base, porque esto es esencial, porque si no se hace así, entonces sí estaríamos en un tema de especulación. Al definir cuál es el índice o el evento desencadenante que tiene que ser fortuito del seguro, se tienen que considerar eventos que se estima generarían una pérdida de cierto monto y con base en ese modelaje es que se define cuánto se va a pagar y en qué situaciones. Y lo más importante es que estos seguros paramétricos también definen mecanismos de pago sumamente ágiles. Y al decir mecanismos de pago sumamente ágiles, se tienen que basar, como lo mencionaba Regina, en índices que no sean disputables, índices que no dependan ni del contratante del seguro ni a la aseguradora, sino que se refieren a terceros objetivos. Esto es muy importante porque si fuera de una manera contraria, entonces se abriría la puerta de la discusión y al abrir la puerta de la discusión entramos en procesos probatorios que hacen que se pierda el espíritu de estos seguros que es pagar de forma rápida. Siguiente, por favor. Así las cosas, nuestra ley reguladora del contrato no excluye a los seguros paramétricos o por índices, por lo cual la conclusión del dictamen legal era que sí se podían comercializar. Y una cosa importante es que nuestra ley reguladora del contrato de seguros menciona como norma supletoria el Código de Comercio costarricense, que a su vez admite los principios internacionales como otra fuente de derecho supletorio. Entonces, si no tenemos regulación en la ley del contrato de seguros, claramente tampoco la tenemos en el Código de Comercio. La estructura de nuestro marco jurídico, marco legal, nos permite recurrir a fuentes de derecho de principios internacionales para completar el marco regulatorio. Y en ese sentido, pues claro,
sí podemos generar una serie de acciones de supervisión que nos permita regular el seguro paramétrico, lo cual no es algo sencillo, es una tarea que tiene como precondición una serie de experiencias y conocimientos que están en formación y que permitirán en algún momento generar una guía o instrumentos que permitan tener mayor claridad. Esos instrumentos deberán considerar sin duda el tema del diseño del producto, la forma en que las aseguradoras tienen que abordar el riesgo base, definir los índices y parámetros creíbles y objetivos, el tema de los pagos ex gracia, que toma una significancia importante en estos seguros y en cualquier smart contract que funcione parecido. El tema de los subsidios, porque tampoco queremos que tampoco ningún mercado quiere que este seguro se convierta en una forma de generar subsidios que afecten la competitividad de algunos sectores. El tema de la competencia, tampoco se quiere que alguna aseguradora tome ventaja de la flexibilidad en este tipo de productos, pues para enganchar clientes de una forma que no sea nivelada desde el punto de vista de competitividad. Y muy importante la solvencia del producto. Tampoco cuando abrimos el espacio para la innovación, cuando abrimos el espacio para flexibilizar formas de comercializar seguros, queremos que las aseguradoras hagan su trabajo y presenten al mercado seguros sostenibles en el tiempo, no seguros que vayan a salir al mercado y tengan que retirarse unos meses después, porque eso le genera inseguridad y desconfianza al mercado, que es lo que no queremos que se dé. Desde esa perspectiva es que se ha abordado el tema de los seguros paramétricos, que, como les decimos, no fue necesario reformar la ley porque la ley de una forma tácita ya los consideraba, y esperamos ir poco a poco abordando, más que todo mediante guías o algún tipo de instrumento distinto, cualquier cosa que se sienta es necesaria. Sin embargo, el diálogo con las compañías de seguros muchas veces es la forma de alinear las expectativas, y lo hemos puesto en práctica de una forma muy satisfactoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por esa amplia explicación. Estoy seguro que la experiencia y el mensaje que estás dando debe estar resonando ahorita en muchos de los supervisores del webinar de hoy, en particular por la forma novedosa de abordarlo, y que seguramente algunos de estos elementos que mencionas en otras jurisdicciones será posible también echar mano de ellos. Pasar una ley siempre es muy complejo, y en ello radica también la dificultad de poder incorporar en nuestros mercados el reconocimiento de seguros paramétricos como seguros. Tal vez una pregunta muy rápida: ¿por qué el tema de pagos es gracia se considera particularmente importante para este caso de seguros indexados, Germán? Precisamente por lo que hablamos de que el evento desencadenante o activador de la póliza depende de un tercero objetivo. Y tal vez lo explico con un caso que leí muy rápidamente hace pocos días. Una póliza sobre exceso de lluvia contemplaba que el evento desencadenante era cuando en una celda, dividían los espacios geográficos en celda, durante cierto tiempo caía una cantidad de lluvia de cierto nivel, ¿verdad? Y la forma de verificarlo era por imágenes satelitales. Tenían dos sistemas satelitales que no voy a mencionar porque precisamente esos fueron los que fallaron. Fallaron los dos sistemas satelitales, y justamente en el momento en que se dio el evento desencadenante, los satélites no activaron la póliza. Y entonces el asegurado presentó prueba suficiente de que se había
prueba en suelo de que se había excedido la cantidad de milímetros de lluvia que se había estipulado. Entonces, ¿qué pasó? El contrato jurídicamente nada más contemplaba esos dos métodos para verificar si se activaba el evento desencadenante. Y es muy importante que el contrato cierre las posibilidades, porque el contrato no puede decir, hay esos dos eventos desencadenantes, pero además se puede presentar prueba de tal tipo. Si hace eso, entramos en el tema de discusión y de disputabilidad que puede llevar el contrato a pagarse 6 meses después. Entonces, cuando esos dos verificadores del evento desencadenante fallan, pero es evidente que la lluvia sobrepasó el límite, la aseguradora tiene la posibilidad de hacer el pago ex gracia cuando lo considere comercialmente necesario. Pago ex gracia significa que el asegurado no tiene derecho al pago de acuerdo a lo que estrictamente estipula el contrato, pero que la aseguradora decide dárselo. Entonces, una situación como esta se puede presentar con mucho más frecuencia en seguros paramétricos y en smart contracts, donde el evento que activa el contrato no funcionó, y no funcionó porque no está bajo el control de la aseguradora, pero la aseguradora es consciente de que se tiene que pagar y toma la decisión de pagar. Entonces, son situaciones que se presentan con más frecuencia en este tipo de contratos, y así también lo establece el paper de AIS sobre seguros indexados. Muchas gracias, Germán. Sin duda, ahí se incorpora a profundidad uno de los temas grandes de preocupación del regulador siempre, que es la conducta de negocio y el trato justo al cliente. Y ese ejemplo que pones, pues lo pone claramente de manifiesto cómo el mercado, al final de cuentas, puede ir resolviendo estas cosas teniendo una clara gobernanza del producto en todo su ciclo, desde el diseño hasta el pago, y cómo las entidades han de tener dentro de sus procesos de gobernanza corporativa y dentro de su gestión de producto estos parámetros a la vista, a efecto de que el seguro no vaya a sufrir riesgos reputacionales y no vaya a sufrir riesgos adicionales en un proceso que sin duda pudiera ser no claro para los consumidores. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora pasemos a una perspectiva diferente, pero vinculada, por supuesto, que es la de la industria. Carlos Boelsterli, el CEO de Micro, que es una entidad especializada en soluciones de seguros inclusivos contra desastres naturales, está hoy con nosotros. Le agradecemos mucho la participación en este diálogo sobre seguros paramétricos. Carlos ha sido CEO de Micro desde 2014 y anteriormente trabajó en Suirred. Bienvenido, Carlos, por favor, adelante. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación a compartir con ustedes las experiencias de Micro trabajando con este tipo de soluciones en la región. La agenda que voy a cubrir tratar de hacerlo en pocos minutos sería la siguiente lámina. Son 4 temas que me informaron que sería de especial interés para quienes están participando el día de hoy. Cubren los índices que estamos utilizando en Micro para atender necesidades de la población que nos interesa, cómo se están distribuyendo estas soluciones que ayudamos a socios locales a diseñar, cuál es el mercado objetivo, a quién van dirigidas estas soluciones, y un último punto, teniendo en cuenta la audiencia, más aspectos regulatorios, no tanto desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, sino como empresa que está ayudando a socios locales a implementar este tipo de soluciones en diferentes países. Si vamos al siguiente, comenzamos con los índices que estamos utilizando. La siguiente habla en términos generales. Para el diseño de índice ya se han dicho varias cosas, cómo se diseña un índice adecuado. Tenemos de una parte que seleccionar fuentes de datos que nos ayuden a medir de una manera confiable, objetiva, fenómenos relevantes
que sabemos que causan daño en la población objetivo. ¿Qué pueden ser esos datos? Pueden ser fuentes que nos ayuden a medir la cantidad, a estimar la cantidad de lluvia que cae en un lugar, la humedad del suelo, el color de la vegetación. Con mezclas de estas mediciones se puede inferir si hay un fenómeno de sequía, o si nos vamos por terremoto, sensores que en tierra nos ayuden a ver si la tierra tiembla o no y qué tan fuerte, etcétera, etcétera. Temperatura, dependiendo de lo que uno vea, afecta a la población que quiera atender. Puede haber diferentes datos. Interesante a este respecto es que cada vez hay más acceso a datos y de mejor calidad. Satélites siempre han existido, estaciones meteorológicas, pero el acceso a estos datos, la confiabilidad de los datos es lo que ha mejorado muchísimo en los últimos años y ha hecho que este tipo de soluciones comiencen a convertirse más en productos que se pueden llevar a mercado. Teniendo esta selección de fuentes de datos relevantes para lo que queremos cubrir, pues hay que entrar a la modelación, la parametrización del seguro, donde hay que tener en cuenta una serie de elementos. ¿A quién le quiero hacer yo llegar esta cobertura? ¿Qué es lo que tienen a riesgo? ¿Cuál es su interés asegurable? ¿Qué tan vulnerable es ese interés asegurable a los riesgos que yo puedo medir? ¿Dónde está? Hay que hacer simulaciones históricas para ver si el índice que yo armo realmente, si hubiera estado en la historia ya activo, hubiera pagado como debiera, etcétera. Entonces ahí entra todo lo que es el modelaje, y con esa combinación es que se llegan a índices de calidad que pues hay que cada vez estar monitoreando y perfeccionando. Si esto es más como genérico, al siguiente les cuento un poco lo que en micro hemos hecho cuando llegamos a mercados nuevos. Pues tenemos un estudio de demanda, primero que nos diga precisamente a qué están, cuáles son los peligros a los que están expuestas las personas que nos interesan. Ahora les cuento un poco cuál es el mercado objetivo. De ahí sale normalmente una lista larguísima de riesgos. Lamentablemente no todos ellos asegurables o modelables de una forma que nos permita diseñar una solución que sea atractiva, que sea accesible. Pero de estos estudios de demanda que hemos hecho, pues hemos escogido los que consideramos más relevantes y que son manejables. En el caso actual tenemos sequía, tenemos exceso de lluvia y tenemos también terremoto. Terremoto, si ven, está más abajo en la lista de prioridades porque como no sucede de manera frecuente, nadie piensa en él. Sin embargo, es de los que más miedo le deberíamos tener. Lo bueno es que no sucede muy seguido y por lo tanto es relativamente económico el incluirlo, y tratamos de influenciar a los socios locales para que también lo incluyan en el paquete. Otra parte para diseñar las soluciones que hacemos es ver qué es lo que hacen las personas que nos interesa asegurar, a qué se dedican, cuál es ese interés asegurable, y normalmente pues se caracterizan por una multiactividad. O sea, no es el asegurado de tamaño medio o grande, ya muy especializado, sino tienen una multitud de actividades que, así sean del campo, un productor, no tienen un solo cultivo, sino varios. Van a diversificar ellos mismos el riesgo, o tienen una tienda en la que producen en la tarde y tienen una vaquita, o sea, es bastante complejo lo que se pudiera llamar el interés asegurable de este segmento objetivo nuestro. Y eso nos llevó a que nuestras soluciones, primero, los tres riesgos que dije son los que en el momento están activos. Estamos ahora entrando a México, probablemente entonces viento empieza a ser también un peligro que vamos a querer modelar. Todavía no lo tenemos listo, pero en cuanto a interés asegurable, para no excluir, como estamos hablando de seguros pequeños y que queremos que tengan mucho valor para el cliente final, por lo tanto la parte de la prima que se va a ir para administración y adquisición va a ser más bien pequeño. La única forma de hacerlo sostenible en el tiempo es a través de los grandes números. Entonces tenemos que tener un interés asegurable relativamente amplio para no empezar dentro de esta complejidad a seleccionar muy fino, porque nos quedamos con muy poca gente para hacerlo comercialmente viable. Entonces el interés asegurable con el que empezamos nosotros es con los daños consecuenciales, sabiendo si sucede un evento fuerte de la naturaleza
y tengo una persona que está produciendo algo en una actividad productiva, esa actividad productiva se va a ver perjudicada cuando sucede el evento, bien sea por daños directos como por daños indirectos. Y nosotros nos enfocamos en la parte del daño indirecto. ¿Cómo se ve? En un aumento de gastos o una disminución de ingresos a consecuencia del evento cubierto. Y eso nos permite llegarle a una gran variedad de potenciales asegurados. Si vamos al siguiente, ese ya explica un poco cómo es que funcionan los índices. Entonces tenemos un monitoreo remoto de las variables que hayamos escogido que reflejan estos fenómenos que consideramos que son de interés para la población objetivo. Y a distancia, pues los estamos monitoreando, estamos continuamente extrayendo datos de estas fuentes preseleccionadas. Cuando hay una desviación, cuando ocurre un desastre, la plataforma de cálculo que opera Micro y pone a disposición de las aseguradoras locales, compara las mediciones, esas desviaciones, con los niveles preacordados con los asegurados en la póliza. Y cuando detecta un evento que dispare la cobertura, notifica a la aseguradora, y la aseguradora lo que hace es identificar los asegurados en esa celda, como estaban hablando hace poco, qué asegurados estaban en esa celda. La plataforma de cálculo dice qué porcentaje, qué tan severo fue el evento, por lo tanto, qué porcentaje de pago le corresponde, y la aseguradora le aplica ese porcentaje a la suma asegurada de cada individuo y procede con el pago, informando al asegurado por los canales que usualmente utilice para informarle, que muchas veces es un mensaje de texto. Si vamos a la siguiente. ¿Qué canales de distribución utilizamos? Entonces tenemos los asegurados, que pueden ser hogares, pueden ser microempresarios, campesinos, quienes son los que reciben la compensación al final, por eso hablamos de microseguro, el beneficiario es el individuo. Tenemos un agregador que es quien ya tiene acceso a esta población que nos interesa, que pueden ser microfinancieras, pueden ser cooperativas. Estamos mirando otro tipo de potenciales canales para ver cómo llegamos a esta población que nos interesa, pero siempre es de la mano de alguien que ya ha hecho la última milla. O sea, el enfoque nuestro no es el ir uno a uno, sino ya apalancarnos de un trabajo que alguien ha hecho. Ellos, dependiendo del vínculo que tengan con la persona, van a contratar una póliza colectiva o van a servir de canal para comercializar pólizas individuales con unas pólizas que son emitidas por un asegurador local, y el asegurador local, pues a su vez se reasegura con un reasegurador internacional, que en el caso de Micro hasta ahora ha sido 100% con Swiss Re. Micro, como ven, está al lado. Nosotros estamos facilitando todo esto, porque esto que se ven como procesos muy claros y muy cortos y muy rectos, no es tan así en la realidad, son bastante complejos. Entonces el aporte que nosotros hacemos es ver que todo esto funciona, y va desde el diseño del producto hasta sentarnos a explicar el producto con las autoridades en los países, mirar que la comunicación funcione, pensar en servicios adicionales que se le debiera hacer llegar a la población, etcétera, etcétera. Ese es el valor que le presta, el servicio que le presta Micro a los diferentes actores que tienen que estar en la cadena. Si vamos al siguiente. Este es solo muy rápido donde estamos en la actualidad. Estamos en 4 países: Guatemala, El Salvador, Colombia, y desde noviembre del año pasado comenzamos ya actividades en México a través de diferentes agregadores o entidades con acceso a la población que nos interesa. Si vamos al siguiente. El mercado objetivo, Micro, primero, es una empresa que nació después del terremoto de Haití, si se acuerdan, hace ya 11 años. Era muy triste ver esto, un terremoto realmente devastador, y el seguro, como muchas veces en este tipo de eventos, brillaba por su ausencia. Ahí se juntaron varias organizaciones y dijeron, oye, pues pongamos esto como nuestro objetivo, y se creó Micro con 3 pilares en su mandato. 1, enfoque en desastres de la naturaleza, pura mano de Dios. 2, soluciones
diseñadas específicamente para un segmento vulnerable y de bajos ingresos que hoy en día está desatendido o excluido de este tipo de herramientas, y diseños que permitan aspirar a la sostenibilidad. O sea, creemos firmemente que tienen que ser soluciones de mercado para que se desarrollen las capacidades locales y se queden en los mercados y se agranden cada vez, y no solo que sea una buena obra que alguien hizo en algún tiempo y después se caiga. Sigamos al siguiente. Como decía, va dirigido a cualquier tipo de población, pobre, vulnerable o clase media emergente, pero sobre todo con enfoque en aquellos que hoy en día están desatendidos, no tienen acceso a este tipo de soluciones. Y en cuanto al interés asegurable, va para cualquier persona que tenga una actividad productiva, cualquiera que ella sea, simplemente por su potencial afectación, que se va a ver en forma de una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos. O sea, no aspiramos a modelar el daño específico a los activos, porque eso nos reduciría mucho el scope. Entonces es una ayuda inicial que le ponga muy rápido dinero en la mano a las personas para que se pongan nuevamente de pie, independientemente del tipo de afectación que hayan tenido. Pero los eventos que diseñamos son suficientemente grandes como para poder presumir que tuvieron una pérdida. Vamos al siguiente. Ok, y esta es la última lámina, más de temas regulatorios. El título es un poco provocativo, fórmula de éxito, pero es realmente la experiencia de Micro. Nos ha funcionado muy bien el tener muy tempranamente una charla abierta con los supervisores en cada país. Vemos que hay mucho alineamiento en cuanto a intereses. El tema de inclusión financiera cada vez está más en las agendas públicas. Entonces es como sentarnos muy rápido, todos los que tienen que estar involucrados, ver cuáles son las preocupaciones, cuáles son los intereses y encontrar soluciones que sean viables. Eso nos ha dado muy buenos resultados en los países en los que hasta ahora estamos, y creo que cada vez se vuelve un tema que cada más personas van entendiendo. Se van perdiendo tal vez los temores, hay más experiencia y lo hacen más solución de mercado. Estos 3 puntos son los que mencionó la Superintendencia de Colombia en un evento organizado por Fasecolda hace un par de semanas, y pues los tomé porque pensé que eran muy relevantes para esta ocasión, y en donde ellos se fijan cuando están enfrentados a propuestas de productos inclusivos. Entonces, uno, desde luego que el diseño sea adecuado, tiene eso que ver con las fuentes de datos que sean confiables, que vayan por procesos de control de calidad, que sean independientes, todo lo que ya se dijo. El índice que sea pertinente, ¿qué quiere decir eso? Que esté altamente correlacionado esos movimientos del índice con lo que está pasando en campo. Después, los pagos que el producto dispare, que sean en intervalos equilibrados, que sean justos, o sea, que empiece a pagar cuando empiezan a haber pérdidas y que su gradualidad pues corresponda a lo que está pasando en campo. Y lo último, la seguridad del producto, que era lo que mencionaban como solvencia del producto. Muchas veces estamos hablando de peligros de la naturaleza, entonces desde luego estar seguros de quién es el que está detrás respaldando el producto es muy importante. Muy rápidamente, porque veo que se me está acabando el tiempo, estaba lo del interés asegurable, asegurarse de la existencia de un interés asegurable. Y el último, el tercero, muy importante, tan importante como el índice mismo, tiene que ver con la oportunidad y claridad de la información al consumidor. Que sepan que sea una venta consciente, que sepan que está cubierto, pero que sepan también que no está cubierto, que haya una buena atención de dudas, de reclamos, etc. Entonces es un aspecto que ahí hay que invertirle mucho, porque estamos llegando muchas veces a personas que por primera vez están teniendo acceso a una herramienta de transferencia de riesgo. Y paro ahí porque veo que se nos está acabando el tiempo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir este trabajo y la experiencia de Micro, sin duda de un gran interés y una gran relevancia. Hablaste de tu presentación y te das un consejo
sobre la fórmula del éxito con la participación temprana del supervisor en esta puesta en marcha de seguros paramétricos en las jurisdicciones, y que muchos de los supervisores que participan del diálogo de hoy, estoy seguro, van a agradecer. En este contexto, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a los supervisores, nos darías a los supervisores que estamos participando sobre cómo interactuar con los proveedores de seguros basados en índices y cómo abrir este espacio de diálogo? Sí, bueno, no sé si soy el apropiado para dar consejos, pero algo que se me ocurre es una oportunidad increíble la que tenemos ahora, tanto por alineación o reconocimiento de la importancia de los seguros, alineación de intereses, el que cada vez se encuentre esto más como prioridad en las agendas públicas, pero también la tecnología, las metodologías que hay ahora, el acceso a datos, es algo relativamente nuevo. No la existencia de los datos, pero su acceso. Entonces ahora es cómo juntamos cabezas para hacer lo más que se pueda de esto, y lo que yo tal vez sugeriría a las superintendencias, como este seminario me parece excelente, es cómo juntar cabezas. Es un campo nuevo con un potencial grandísimo para empezar a cerrar de manera significativa la brecha de protección. No podemos estar contentos que después de 300 años de esta industria, cuando suceden estos eventos, cubramos solo 10% en promedio de las pérdidas financieras. Eso no puede dejar contento a nadie. Entonces aquí hay una forma, no vamos a solucionar todo, pero sí morder un pedacito de esto, y eso se hace juntando cabezas. Entonces, que se interesen por el tema, participen en las mesas que hay. Hace poco hubo una en Colombia que era la que mencionaba, me parece que es excelente. Todos los que tengan que opinar, sentémonos, cada uno guardando lo que son sus intereses, pero compartamos conocimiento. Hay redes especializadas en esto, la Access to Insurance Initiative desde luego, pero también la Microinsurance Network. O sea, hay muchas fuentes de expertos que están viendo a nivel global qué está sucediendo, y veamos cómo utilizamos eso para los intereses propios nuestros a nivel regulatorio, pero también de cobertura, del riesgo base, que es uno de los grandes temas. Hay mucha gente muy inteligente trabajándole a esto, y el activarse para accesar este conocimiento nos va no a evitar que cometamos errores, pero tal vez a reducir que cometamos los mismos errores. O sea, sigamos haciendo errores, porque si no, no habría innovación, que sean nuevos y cada vez más pequeños. Entonces, tal vez ese sería como el consejo. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Creo que nos queda un par de minutos para algo de tiempo para abordar las preguntas de nuestros participantes, que han llegado varias. Lucas, si nos puedes ayudar, si hay preguntas claro en el sí. chat, por favor. Sí, mira, hay una pregunta de Fernando Pérez Márquez para Germán. Pregunta si la ley de Costa Rica permite los seguros paramétricos como esquema de cobertura alternativa de riesgos, es decir, un mecanismo de mitigación de riesgos tipo esquema de reaseguro. No sé si entendí bien la pregunta, pero no hay limitaciones en ese sentido. Desde el punto de vista de los seguros paramétricos, si se va a complementar, por ejemplo, con seguros indemnizatorios tradicionales, los seguros indemnizatorios sí tienen una serie de restricciones o cargas, en el sentido de que si hay una pluralidad de seguros se debe declarar si se van a recibir dineros de otra fuente, etcétera. En Costa Rica, administrativamente, una compañía de seguros no puede al mismo tiempo vender reaseguros. Entonces el reaseguro se entiende en otro nivel de la transferencia de riesgo. La transferencia directa de un asegurado tradicional sería a un seguro paramétrico, y como mencionábamos, el seguro paramétrico es muy útil en las fases de atención y rehabilitación de la emergencia, porque te da acceso a recursos frescos de inmediato, lo que no impide que haya de forma complementaria un seguro indemnizatorio tradicional. Eso sí, ese seguro claramente no haría un pago por encima de la pérdida real, y ese seguro es más para la fase de reconstrucción después de la emergencia. Y encima de ese nivel de transferencia directa del riesgo está el nivel de reaseguro, donde cada aseguradora establece sus programas de reaseguro y transfiere lo que
corresponde de acuerdo a su política. Perfecto, muchas gracias, Germán. Hay dos preguntas de David Alfaro. Pregunta, si se han hecho modelaciones para la parametrización de pandemias y otra, si las fuentes de verificación deberían ser entonces multimodales. Creo que es para Germán o si hay algún otro orador que quiere responderla. La de las fuentes es para Germán y la de las pandemias es para Carlos. Perfecto, gracias. Germán, o Entonces, la de las pandemias es para Carlos porque esa en realidad yo no tengo conocimiento que se hayan parametrizado. La segunda parte era si me la puede repetir, Lucas. No, es recordando el ejemplo que pusiste sobre la fuente de verificación que no funcionó, en este caso del seguro. Entonces, si recomiendan hacer fuentes multimodales de verificación, unas satelitales, otras en tierra, un poco como para blindarse de ese riesgo de que no se capte la información. Eso depende de la aseguradora, ¿verdad? Porque en este caso que di específico eran fuentes satelitales sumamente confiables. Normalmente se pone un solo parámetro. En este caso la aseguradora puso dos y si cualquiera de los dos se activaba, entonces se activaba la póliza. No era que los dos tenían que activarse. Y ninguno de los dos funcionaron, es un caso extremo. Podrían haber puesto 5 y que los 5 no funcionen o que sí. Es en realidad como se sienta segura la aseguradora y el asegurado. Normalmente no ocurre, estoy poniendo un ejemplo extremo, pero el riesgo de poner muchos parámetros es que al final se vaya a convertir o dejar, si son parámetros objetivos y cerrados, no hay problema. El problema es dejarlo abierto y decir, bueno, u otros medios de prueba, porque entonces ya ahí se pierde la automaticidad del contrato, que es lo que se busca. Pero depende de la aseguradora la cantidad en realidad son de verificadores del parámetro. El parámetro se define y este verificador es el que debe funcionar. ¿Me permite una información adicional, Germán? Sobre el tema de la pandemia, yo sé que, aunque lamentablemente no obtuvimos una respuesta del Banco Mundial sobre el tema, pero sabemos que ellos están desarrollando un programa de seguros a nivel macro para cubrir pandemias. No sé si el parámetro es lamentablemente es el número de infectados o el número de muertos, pero es a nivel macro, o sea, el asegurado es el gobierno, son los gobiernos. En la presentación de hoy por la mañana tuvimos la presentación de ACA de Indonesia, donde el parámetro utilizado, el índice utilizado era el número de plaquetas, o sea, porque era un seguro muy específico para cubrir una enfermedad que es muy común en muchos países y en Indonesia es muy común, que es la dengue. Entonces era un seguro, si la persona hacía un examen de sangre, tendría dos parámetros. El primero, que se contrataba por examen un nivel de plaquetas, porque es el elemento de coagulación de la sangre. Y el otro es que hubiera el atestado médico que decía que aquella persona estaría con la dengue. Entonces, solo no sé si añadió algo, pero como sí, tal vez muy breve. Lo que dices es cierto del Banco Mundial y ya contrataron un primer producto. Entiendo que de cara a esta pandemia, si se disparó relativamente tarde y es con base en los indicadores que dices, números de infectados y de muertes, en cuántos países, en cuánto tiempo, y tal vez los parámetros como los fijaron eran demasiado catastróficos. Entonces me acuerdo que el año pasado había mucha charla a este respecto porque aún
no se había disparado. También sé de otros desarrollos que ha habido antes, pero pre-pandemia, la pandemia no es un riesgo nuevo. Me acuerdo en Swiss Re es uno de los grandes escenarios, junto con huracán, junto con terremoto. Las pandemias también es uno de los riesgos que aseguran mucho a los grandes aseguradores, pero mientras no haya pandemia, no hay demanda. Ese a veces es un poco el problema. Y ya para asegurar esta, estamos tarde, y para la próxima no sé si va a haber mucha venta si diseñamos el producto. Igual estaría fuera de lo que es el foco de micro, que si nos dedicamos es solo a mano de Dios. Gracias. Sugiero que tomemos una pregunta más y bueno, estamos conscientes que estamos extendiéndonos un poquito, pero pido disculpas y espero que los participantes entiendan. Tenemos una pregunta de Patricio Salas de la FEDESEG a Carlos. Carlos, ¿es necesario también evaluar si hubo pérdida de ingresos o incremento de costo en los asegurados para el pago de la cobertura? Okay, pues primero que nada, saludos a Patricio, que hace rato que no veo, pues mucho gusto. No, ese es el estudio que se hace antes. O sea, determinamos a quién le vamos a hacer llegar la cobertura, cuál es su vulnerabilidad y por lo tanto, si sucede el evento de lluvia o el terremoto, cómo les va a impactar. Y eso va a determinar cuándo empezamos a pagar, a partir de qué desviación de lo que han sido promedios históricos, cuándo empezamos a pagar y qué tanto. Entonces, ese ajuste casi que se hizo antes en la modelación, y muy importante es, una vez que el producto está en el mercado, monitorearlo muy de cerca para ver que esos supuestos que se hicieron estén realmente atinados a la realidad, y si no, ir haciendo los ajustes necesarios. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, desafortunadamente hoy se nos acaba el tiempo. Sé que en un poco más de una hora es difícil abordar todas las cuestiones involucradas, pero espero que hayamos comenzado bien. Gracias una vez más a nuestros excelentes oradores, Regina, Germán y Carlos, que se han tomado el tiempo de acompañarnos, y a todos ustedes que se han unido a nosotros hoy. El próximo diálogo de la serie IAIS A2I tendrá lugar el 22 de abril sobre seguros y objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos verlos ahí. Por último, muchas gracias a Tomás Soleil por haber moderado un excelente diálogo, y ahora le cedo la palabra a Tomás para que haga las observaciones finales. Muchas gracias, Lucas. Sin duda, el tiempo es implacable, siempre es nuestro enemigo en estos eventos. Ha sido un placer moderar este diálogo. Estoy seguro que se recibe información muy interesante y que nos quedan más preguntas que respuestas después de estas conversaciones que siempre son fructíferas. Empujar estos diálogos público-privados son realmente importantes para poder ir generando el conocimiento y, como decían varios de los expositores, ir generando esa prioridad en el tema a efecto de poder dar un golpe fuerte directo a el cierre de la brecha de protección y dar mayor acceso al seguro. Después de 300 años, decía Carlos, es complejo observar cómo después de cada catástrofe el 5 o el 6% son pérdidas aseguradas y el resto, la población, queda desprotegida. Quisiera agradecer a la A2I y a la IAIS por albergar este seminario. Siempre es un espacio muy rico de conversación y de intercambio. Mientras más estemos intercambiando y compartiendo, más aprendemos y logramos generar estos procesos de aprendizaje. Y finalmente, invitar a los reguladores. Es un evento cerrado para reguladores. La próxima reunión del Foro de Inclusión Financiera de la IAIS se va a desarrollar el 1 de julio. Si tienen alguna consulta sobre los medios para inscribirse y demás, eso se estará incorporando en los distintos redes sociales, pero pueden comunicarse sea conmigo, con la Iniciativa del Acceso al Seguro o la IAIS, que son quienes nos están apoyando en este esfuerzo. La primera sesión de trabajo estuvo muy interesante la semana pasada, y en esta sesión de trabajo hemos
definido y aprobado el plan de trabajo para el próximo año. El tema a tratar va a ser el marco de microseguros y el enfoque proporcionalidad para nuestros mercados. Me gustaría mucho que la región latinoamericana pueda aprovechar esta oportunidad y vaya integrándose también en las discusiones del Foro de Inclusión Financiera de la IAIS. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que tengan pues un excelente resto del día y un lindo fin de semana. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente.